video vamos a ver diferentes formas para calcular porcentajes. Vamos a trabajar cómo calcular un porcentaje en forma de fracción, con regla de 3 y ya con algunos porcentajes establecidos que uno fácilmente puede calcular. Entonces, la primera parte sería hallar porcentajes en forma de fracción. Supongamos que vamos a hallar el 20% de 30. Entonces, como un porcentaje, el 20%, lo puedo escribir como fracción, yo puedo decir que eso es 20 sobre 100. Esto equivaldría al 20%. Recordemos que con fracciones, cuando voy a hallar una fracción, este D se me convierte en un por. Y listo. El 20% de 30 sería equivalente a hallar 20 sobre 100 por 30. Y en este caso podemos simplificar. Un 0 abajo con un 0 de los de arriba, uno de los de arriba con uno de los de abajo, y ya nos queda 2 por 3, 6. Y abajo nos queda un 1 que no nos altera el resultado. Es decir, que el 20% de 30 es 6. Vamos a hacer otro ejercicio de esta misma forma. Entonces vamos a calcular ahora, por ejemplo, el 15% de 90. Entonces, igualmente, 15%. Entonces, 15% yo lo puedo escribir como 15 sobre 100. El D se me convierte en un por y 90. Nuevamente podría simplificar un 0 con otro 0. Puedo sacar quinta en este caso. Quinta 2, quinta 3. ¿Y qué me queda? Me queda 3 por 9, 27. Dividido 2 que me quedó abajo. 27 medios es equivalente a 13,5. Es decir, que el 15% de 90 es 13,5. Esta es una de las formas para calcular porcentajes, convirtiendo el porcentaje en fracción. Otra forma muy usada para calcular porcentajes es utilizar regla de 3. No vamos a ahondar mucho en esto, simplemente vamos a hacer los ejercicios cómo calcularemos un porcentaje con regla de 3. Posteriormente trabajaremos con mayor énfasis ese tema. Entonces, con regla de 3 voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Tengo una columna para la cantidad y otra columna para el porcentaje. Yo sé que 90 es el número al que le voy a hallar el porcentaje. Quiere decir que 90 equivaldría al 100%. Quiero averiguar a cuánto equivale el 15%. Como es la regla de 3 con porcentajes, es una proporción directa, yo puedo calcular el valor de x así. X igual 90 por 15 dividido 100. Y nuevamente puedo simplificar. Entonces, simplifico este 0 del 90 con uno de estos. Voy a sacar quinta, nuevamente quinta 2, quinta 3, y nuevamente llegamos al resultado 27, 9 por 3, 27, sobre 2, que es 13,5. Nuevamente, 15% de 90, 13,5. Vamos a hacer otro ejemplo con regla de 3 de cálculo de porcentajes. Entonces, ahora, supongamos que lo que pretendemos es saber que sabemos que el 20% de un número es 30. Entonces, quiero averiguar cuál es ese número. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer con regla de 3. Nuevamente hago una columna que sea para cantidad, otra columna que sea para porcentaje. Establezco una relación entre porcentaje y cantidad. Yo sé que en este caso el 30 no es el 100%, sino el 20%. El 20% de un número es 30. O sea que ese 30 equivale al 20%, no al 100 como en el caso pasado. Ahora, quiero hallar el número. Entonces, ese número no sé cuál es, pero ese número en este caso es el 100%. Y nuevamente aplico la regla de 3, o la resuelvo. X es igual, multiplico así, 30 por 100
dividido 20 y simplifico. Puedo simplificar este 0 con este. Ahora puedo sacar mitad, mitad 1, mitad 50 y me queda que 30 o 3 por 50 es 150 sobre 1. Es decir, que si el 20% de un número es 30, eso quiere decir que el número es 150. Entonces, este es el otro método para calcular porcentajes. Ahora, algunos porcentajes también los podemos calcular de otra forma, y es que hay algunos porcentajes que son muy fáciles de referenciar, y como es, por ejemplo, el 50%. Cuando a mí me preguntan el 50% de algo, no tengo que hacer cálculos de las otras formas como lo vimos, sino que yo podría decir el 50% de un número es equivalente a la mitad. Por tanto, cuando a mí me pidan hallar, por ejemplo, el 50% de 500, no tengo que hacer todo el procedimiento. Cuando sea el 50%, yo sé que simplemente es la mitad. La mitad de 500 en este caso es 250 y listo. Por ejemplo, si me piden hallar el 50% de 2230, lo mismo, no tengo que hacer todos los procedimientos. Inmediatamente yo sé que es la mitad de 2230 es 1115 y ya tengo el 50% de ese número. Entonces, algunos porcentajes, así como el del 50%, son muy fáciles de calcular. Por ejemplo, otro ejemplo con este, 50% de 25. Lo mismo, la mitad de 25 es 12,5, es decir, que el 50% de 25 es 12,5. Esto cuando me pidan hallar el 50%. Otro valor que es muy fácil calcular su porcentaje es cuando me piden calcular el 10%. El 10% es equivalente a la décima parte, pero cuando el número termina en 0, es muy sencillo porque yo simplemente elimino el último 0. Por ejemplo, el 10% de 2000 es muy fácil de hallar. El último 0 en el que termina lo elimino, es decir, que me queda solo 200. O por ejemplo, el 10% de 350 es muy sencillo, simplemente elimino el último cerito, entonces es 35. ¿Qué pasa si el número no termina en 0? Muy sencillo también, el 10% de 13, por ejemplo. Como en este caso no tiene el último 0 para eliminar, simplemente corro la coma a un espacio, es decir, es 1,3 el 10% de 13. O por ejemplo, el 10% de 2225. Es muy sencillo. En este caso no tengo ceros para eliminar, pero simplemente corro la coma a un espacio. 2, 2, 2, 5 y ya me queda una cifra decimal. Y ese sería el 10% de 2225. Entonces, con estos números es muy sencillo, o con estos porcentajes, es muy sencillo hacer el cálculo sin necesidad de estar haciendo las operaciones. Ahora, si me ayudo de esto, puedo calcular, por ejemplo, algunos valores también muy sencillos. Si me preguntan 20% de 50, entonces yo podría calcular primero el 10%, y como el 20% es el doble de 10, pues también duplico la cantidad. 10% de 50, le elimino el 0, es 5. Si el 10% es 5, entonces el 20% de 50 pues va a ser 10, y aquí ya tengo el cálculo hecho. Muy sencillo. Entonces, ahora, con el video, la intención es que podamos practicar un poco el cálculo de porcentajes para que después podamos adentrarnos más en ejercicios más complejos con mayor información. Pero primero que esta parte operativa la tengamos muy clara.